Seguimos aquí con la entrevista a la doctora Francisca Aquino Encarnación, que a propósito es hermana de una de nuestras colegas de aquí de esta cadena televisiva, Siledis, también Aquino, que es parte de las reporteras, ¿no?, de aquí de RNN. Así que bueno, estamos entre familias. Efectivamente. Bueno, Francisca, hablábamos antes de la pausa de los procedimientos que lleva esto cuando ya se detecta alguna anomalía en una paciente, cómo se lleva a cabo y sí, cuáles son los procedimientos a seguir. Efectivamente, los procedimientos a seguir con respecto a los estudios, se le hace sus análisis tanto clínicos como desde el punto de vista radiográficos y demás, y que nos permitan orientar en la clínica y en los estudios en qué estadio está la paciente. Porque como mencioné anteriormente, si está en un estadio temprano, las posibilidades de supervivencia son muchísimo mayores. Entonces, cada día se han ido desarrollando estudios como, por ejemplo, marcadores tumorales, que no solamente nos sirven como diagnóstico, sino también como seguimiento del tratamiento. Entonces, hay teorías que tenemos tumores que son sensibles a ciertas sustancias, es decir, lo que conocemos como triple negativo o que son sensibles a hormonas, o que son sensibles, por ejemplo, al factor de crecimiento humano, como son ERF2, que es lo que se conoce normalmente. Se escuchan factores, por ejemplo, como el Ki67, que ya cuando nosotros realizamos esos estudios que nos hablan de positividad, pues aunque ya la paciente no tiene los criterios para ponerla como un alto riesgo, pues ya con estos positivos podíamos ponerla de un alto riesgo y la conducta que se toma es más definitiva. Si la paciente acude porque presenta un nódulo que desde el punto de vista sonográfico, clínico, puede ser maligno, entonces se procede a lo que es la realización de una biopsia para reconocer qué tipo de tumor y, por supuesto, también para saber qué nivel está avanzando. Se le puede realizar una tumorectomía. En esta tumorectomía también en dependencia de lo que arroje, se les realizan estudios de las cadenas ganglionares que encontramos a nivel de las axilas, porque son las que están más cercanas al área y es el lugar donde más frecuente la paciente puede diseminarse y nos daría la idea, por supuesto, de a qué punto ha podido llegar esto al organismo, que es lo que debemos evitar. Cuando realizamos este estudio y nos arroja diferentes características, que es un estadio 1, un estadio 2, pues ahí podemos decir que la paciente puede ser una tumoración resecable. Entonces, en dependencia de, podemos hacer una tumorectomía, en dependencia si está localizado en esa área. Debemos recordar que la paciente tiene 2 mamas. Puede ser que la paciente tenga cáncer en una y que la otra no lo tenga. Existe probabilidad de que si tienen una puede extenderse a la otra en tiempo posterior, lo que significa que debemos ser muy claros, muy precisos con el tratamiento, con la detección a la paciente y con el diagnóstico a tiempo. Cuando nos damos cuenta de ello, entonces podemos elegir qué tipo de tratamiento. En el caso de que la paciente acuda ya tardíamente en estadios 3, 4, es poco, lo que se puede hacer es mayor un tratamiento paliativo, es decir, para evitar las complicaciones y demás, porque si ya tiene una diseminación en todo el organismo, pues lo que podemos hacer es menor. Pero sí se puede hacer la mastectomía. De hecho, últimamente he visto que los seguros aprobaron ahora, en acuerdo con el Colegio Médico, sí, la posibilidad de que las pacientes también puedan, durante la cirugía, hacerse la restauración de la mama, es decir, que puedan poner sus implantes desde el punto de vista que sea cubierto por el seguro, porque no se considera que esta paciente que está pasando por un periodo de una patología tanto que afecta la psicología de la paciente, es decir, tú de ser una mujer con tus 2 mamas, que es un órgano que te identifica como mujer en muchos aspectos, pues de repente te encuentras con una cicatriz, con que ya no la tienes, pues si le puedes poner el implante, pues la paciente se siente muchísimo mejor. Y también no que sea solamente un tratamiento estético, sino más bien un tratamiento parte de la paciente como tal. Y en otros países pues se hace precisamente así, se programa y si la paciente aplica para ello, entonces se le hace en ese mismo día de la cirugía, se le pone el trasplante. Yo creo que, doctora, esa parte que usted habla de el trasplante, sobre todo en mujeres que quizás no tienen los recursos económicos para ponerse un implante o pagar, qué sé yo, una suma de dinero importante, es una idea y es una opción que creo que es de gran impacto para las mujeres. Yo creo que no hay que tener miedo, sino, como usted dice, hacerse su chequeo a tiempo, es rutinario. Y en ese sentido,
cuando los médicos tratan a esas pacientes, ¿cuáles son ya los mecanismos que deben utilizar con los familiares? Sabemos que a veces el asunto de que ya si se detecta algún cáncer, esto trae como alguna situación en todo el entorno de la familia y ¿cuál es el manejo? Obviamente ustedes que ya tienen los conocimientos que se deben dar en ese sentido. Efectivamente, esta paciente debe ser tratada de una manera multidisciplinaria, porque esta paciente forma parte de una familia y tenemos que la madre forma una estructura en el hogar, es decir, la madre, los hijos, y tiene todo un entorno de personas que dependen en muchos sentidos de ella y de su estado de salud, tanto física como emocional. Cuando la paciente escucha la palabra cáncer, es algo terrible. O sea, generalmente se trata de que la paciente no esté sola cuando se le da una noticia de esta magnitud y de explicarle que hay cura, que hay tratamiento, que hay que acudir y de orientarla lo mejor posible hacia los lugares que debe ir, cómo debe hacerlo, para que la paciente no se sienta desesperada aún más con la decisión que se le acaba, o sea, la información que se le acaba de dar. Se le informa a los familiares, se le explica la situación, que no significa que la paciente se va a morir mañana y que mientras más a tiempo puedan acudir a los servicios, pues mejor. Tenemos las orientaciones de los diferentes lugares donde se debe ir para que se les realicen los estudios. Lo que están haciendo normalmente es que en los mismos lugares donde se le da el tratamiento se le pueda también realizar los estudios diagnósticos. Porque al mayor conocimiento, entonces no se pierde el tiempo que significa de que hay una cita, un espacio. Se capta a la paciente con un personal calificado, con ayudantes de psicología que le orienten, que la puedan conducir y que entienda que esto es una patología, pero que no es la muerte. Doctora, ¿se puede ya una paciente que está diagnosticada, cómo anda la incidencia de poderse recuperar? Obviamente cuando es checada a tiempo, de, bueno, no tener, qué sé yo, una situación ya que pueda pasársele a otra parte, un cáncer de esta naturaleza. Sí, eso es lo que se trata de evitar. Cuando un cáncer es detectado en estadios precoces, 98-99% de las pacientes se recuperan. Si nosotros podemos orientar a la paciente para que ella se realice su autoexamen de mama, que generalmente se recomienda realizarlo una semana después de que la paciente ha tenido el periodo menstrual, y en el caso de que la paciente sea posmenopáusica, es decir, que no tenga periodo menstrual, que establezca una fecha específica para realizárselo. Porque cuando la paciente tiene la menstruación, las mamas se vuelven inturgentes y cualquier tumoración pues es un poco difícil de palparla. Y teniendo en cuenta la forma de la mama y el tejido que la compone, pues es importante realizárselo. Quería hacer esta orientación de cómo realizarse el autoexamen de mama en la casa. Se pone la mama como si fuera las agujas de un reloj, es decir, redonda como lo es, y se divide en sus 4 cuadrantes. Y al dividirla, la paciente tiene que comenzar con poniéndose su mano contraria, la mano contraria que se va a examinar en la parte posterior de la cabeza. Y si ella va a examinar la mama derecha, pues se lo pone en la mano izquierda. Y si va a examinar la mama izquierda, pues lo haría con la mano opuesta. Es importante que se ponga de frente en un espejo para que ella pueda comparar una mama con la otra y ver si hay una que es más voluminosa. Normalmente en la mujer hay una mama más voluminosa, pero a la actividad que ella tenga de realizarse el autoexamen, pues se va a dar cuenta de cualquier alteración. Se realiza su autoexamen de manera que no le quede ni una sola parte de la mama sin examinar. En ocasiones yo he tenido pacientes que me dicen, doctor, yo siento que tengo una tumoración, pero generalmente no es palpable. Es decir, que puede cambiar. Y se les realiza el estudio efectivamente. O sea, la paciente conoce su cuerpo, la paciente que se realiza el examen, es muy poco probable que acuda tarde a una consulta. Y que, por supuesto, venga con complicaciones mayores. Las mujeres que normalmente, bueno, por alguna razón, creencia o demás, tienen temor de acudir a un médico, de revisarse incluso. El mensaje a esas mujeres que a veces, por esa situación, quizás no van a tiempo a un médico. Decirles que realmente esa puede hacer la diferencia entre vivir una vida saludable o morir con una enfermedad. Acudir a tiempo es básico. La diferencia entre un 98% y un 24%, es decir, de un estadio 1 a un estadio 4, es abismal. Y si ya se han puesto delante del paciente, delante de la población, las herramientas para ello, pues más razón todavía.
Es verdad que a veces el miedo, cierto conocimiento de que puedes dar muchas vueltas, de que es tu parte íntima, pero no hay cosa más íntima que la salud y tenemos que defenderla con todos los medios posibles. Recordar que esto no es solamente una patología de la mujer, también es una patología del hombre. A eso iba, es doctora. menos frecuente, pero es mucho más letal, es decir, es más grave en el hombre cuando aparece. Los hombres no tienden como con frecuencia a visitar a los médicos, por lo menos para esta causa. ¿A qué se debe? Y si también, como has dicho, hay una tasa significativa de estos padecimientos. Realmente es una tasa muy baja, un 1 o 2%, pero en el caso de que aparezca el cáncer de mama en el hombre es mucho más grave, un avance mucho más rápido que en el caso de la mujer. Al estar en esta condición, también es aconsejable que el hombre también se realice su examen y que recuerde que, aunque las mujeres son las que tienen las mamas más desarrolladas, pero sí el hombre también tiene tejido mamario y que puede padecerlo. No descartarlo como que es algo improbable. Doctora, dentro ya del sistema de salud, ¿qué cree usted que se podría mejorar para dar asistencia a estos tipos de casos? Pienso que precisamente actividades como estas, que de hecho se han ido desarrollando, es decir, de orientación a la población, que la población conozca qué es lo que se hace, qué es lo que se busca, qué es lo que se está tratando de evitar, que muchas mujeres puedan ver cuál es la diferencia entre acudir a tiempo y acudir tarde, que eso puede reaccionar en ella y hacerla cambiar de opinión, de acudir a su chequeo, de entender que nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros pacientes y que el paciente, por supuesto, tiene también esa parte, esa responsabilidad. Podemos implementar más programas, el hecho de que haya más lugares accesibles para realizarse los estudios a tiempo hace que haya menos retraso en descubrir la patología y, por supuesto, en tratarla. Más lugares con mejores medios diagnósticos que nos permitan establecer en la paciente si estamos ante un alto riesgo o qué conducta, es decir, que la paciente pueda tener en un mismo lugar y a veces sin que tenga tantas complicaciones o cosas difíciles, tener el acceso no solamente a la orientación, sino también a los medios de curación y diagnóstico preciso. Doctora, ¿sabe de algún estudio que se esté realizando, sea nacional o internacional, de dar respuesta más efectiva a este tipo de cáncer? Sí, realmente se están haciendo estudios que permitan dar más respuesta, una respuesta más efectiva y no solamente que se estén haciendo, sino que ya están implementados. Por ejemplo, vemos programas que se realizan desde el punto de vista del gobierno que van directamente a la población. Es decir, ya la paciente no tiene que acudir a un centro. Hacemos un operativo que nos dirige hasta el mismo lugar de que la paciente no tenga que movilizarse y la paciente entonces está más asequible a realizárselo. Al hacer eso, pues ya se siente muchísimo mejor, se captan la mayor cantidad de pacientes posible en los lugares que normalmente la paciente no acuden y que tampoco lo harían, porque ¿qué es lo que pasa? Que mientras la paciente no tiene la educación necesaria para comprender que necesita ir a tiempo y que no es una pérdida de tiempo, no es que dejar de llevar a los niños al colegio y tener todas las responsabilidades que ella tiene, es hacerle comprender que ella, si no lo realiza, no va a estar presente para todo eso que ella tiene planificado. Y es lo que nosotros queremos decir a los pacientes, que tienen la opción, que pueden seguir y que lo podemos evitar. Doctora, ¿dónde está ejerciendo en estos momentos? Sabemos que usted, estudiado en Cuba, estudiado en Francia. Sí, hay que varios. ¿Y qué le ha motivado a ir abriéndose esos caminos, ¿verdad? Fuera de territorio dominicano? Sí, no, realmente me encanta la medicina. Elegí la medicina desde el principio de mi vida. Y la parte de la obstetricia y la ginecología me apasiona, me hace sentir muy básico que la paciente, o sea, el estudio de la mujer, de cómo es, de todas estas patologías. Y bueno, mi número de teléfono es el 829-713-8386. Las pacientes pueden contactarme en Instagram, doctora Francisca Aquino. Ese es mi Instagram. Pueden también hacerlo por esta vía y ponerse en contacto. Cualquier cosa en la que pueda servirle, estoy a su disposición y para eso estoy aquí en el país, porque entiendo que mientras mejor preparados estamos, mejor servicio podemos dar. Así es, así es. Bueno, doctora, a finalizar ya la entrevista, que creo que es muy provechosa, sobre todo en este mes del cáncer de mama, que creo que se debe, el mes también, rosa. El mes rosa, pero también que se debe incentivar, qué sé yo, todo el año entero, por lo menos ir haciendo algunas
actividades, no solo este mes, para alertar de esta enfermedad. Efectivamente. Bueno, pues agradecer a la doctora Francisca Aquino, quien es ginecóloga obstetra y que obviamente ha venido a dar estas recomendaciones interesantísimas sobre el cáncer de mama. Vamos de inmediato a otra pausa y a regreso con un resumen de otras informaciones que han sido noticia durante esta semana. No se muevan.